Bueno, pues gracias a Radio Centro, que es lunes, porque justamente hoy tenemos la oportunidad de platicar con tres mujeres periodistas informadas, críticas, inteligentes y, como estamos en tiempos políticamente correctos, ya no me atrevo a decir que además guapas y bellas, porque luego lo acribillan a uno por andar metido en esas cosas de... Pues no te dejes. Pues ya ves cómo son. Ya ves Defiende cómo son tus derechos. No, sí, dejes. ¿tiene el derecho al hombre. piropo? ¿Derecho al piropo? Ay, por Pues supuesto. sí, a esta edad ya se agradecen. No, bueno. Bueno, Oye, Ya, bueno, pues ya. sí, Mira. el problema es cuando no me chiflan. Bien, pues estamos aquí. Carolina Rocha, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muy contenta por Roma. Me Sí. siento muy cuarona. Viva México, Cuarones. Viva México, cuarones. Así como es. todo el mundo Laura se sube, Castellanos. Sí, Laura Castellanos, gracias por estar aquí. Hola Julio, ¿cómo estás? Gracias. Y Marcela Gómez Alce. Julio. Marcela, ¿Cómo ¿qué están? tenemos? ¿Con qué empezamos? Dinos lo que quieran. Pues con la Pon consulta, tema. ¿no? La consulta. Yo creo que ahí en la consulta hay dos cuestiones más allá de lo que aquí mis queridas compañeras y amigas puedan aportar, pero yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Primero, ¿quién organiza la consulta? La consulta la organiza evidentemente el gobierno federal, pero está empujada por el superdelegado Hugo Eric Flores, Así es. que es el superdelegado de Morena. Y curiosamente, o con una muy extraña coincidencia, que en política pues no hay coincidencias, se está hablando de que se quiere resucitar al PES, Sí. de que el tribunal está viendo Partido de qué Encuentro manera, Social. exactamente, y hay además otro hilo en donde parece ser que si no se logra hacer lo del PES, parece que están tratando de pedir registro, uno que se va a llamar Partido Encuentro Solidario, es decir, es el PES, pero con otra piel, digamos, una cosa así. El peso. Ándale. Y entonces, aquí habría que ver qué hay detrás de la consulta, la movilización la hace Morena con Hugo Eric Flores, y curiosamente al mismo tiempo que el partido que encabezó en algún momento Hugo Eric Flores, está tratando de resurgir. Yo me pregunto si no hay ahí un hilo conductor. Es ¿Y un todo. conflicto de interés? Ah, bueno. ¿Quieren ustedes quién desea hablar? Sí, Julio, pues mira, eso suena interesante, lo que dice Marcela, porque los resultados que lanza la consulta, que es un 60% de aprobación y un 40% de negativa, al mismo tiempo son verdaderamente altos si lo comparamos con el nivel de aprobación de López Obrador, que es de casi al 90%. En ese sentido, es importante preguntarnos qué hubiera pasado si este sondeo, que no consulta, ¿no? Este ejercicio participativo, como Sí, tú es el dices, nombre oficial. que es el nombre oficial, pero que no es una consulta que haya cumplido los parámetros nacionales e internacionales de los derechos indígenas a decidir sobre su territorio, y que según acuerdos internacionales firmados por México, como el del convenio 169 de la OIT, ¿qué hubiera pasado si López Obrador no trata con una actitud desdeñosa y de rechazo a los opositores, si no los estigmatiza como radicales de izquierda y conservadores, y al mismo tiempo, después de el asesinato de Samir Flores, uno de los activistas opositores centrales, no López Obrador dice, pues a lo mejor lo asesinaron para boicotear la consulta va, y al mismo tiempo dice, y la termoeléctrica también va, entonces ¿para qué hace consulta, no? Entonces, todo esto crea un clima de confrontación que tenemos que anotar, Julio, en el calendario político de López Obrador, la fecha del viernes pasado, que fue 22 de febrero, porque se realiza la primera movilización de un grupo de izquierda en contra de López Obrador. Y de ahí
para adelante, lo que preocupa es que realmente el presidente, que fue un radical de izquierda, que cerró y protestó contra los pozos petroleros que contaminaron aquí a la Ciudad de México. en Tabasco, Sí, claro. que en 2014, al pasar por Morelos, se manifestó en contra de la termoeléctrica de Huesca, que durante su campaña se pronunció en apoyo a los acuerdos de San Andrés. Ahora, todas sus palabras las hace a un lado e impone una consulta a los pueblos indígenas sin que se respeten sus procedimientos, una consulta informada, que sea deliberativa, y esto va a traer para él un alto costo, o está trayendo ya, de credibilidad y un costo político, y que va a impactar sus proyectos en el sureste. Gracias, Laura Castellanos, autora del libro México Armado, que es un recuento de las sublevaciones y los movimientos armados en nuestro país, y recientemente el del país, Crónica de un país embosado, de 1994 a 2018. Laura Castellanos, muy conocedora de lo que sucede en la izquierda social, en la izquierda en lucha más allá de lo electoral. Carolina, ¿cómo viste la consulta? ¿Qué opinas de lo que ha estado sucediendo? Fíjate, Laura dice que hay un clima de confrontación. Ya deja la confrontación. Hay un clima de confusión, de contradicción, de ya no entiendo bien este gobierno, y te voy a explicar por qué. Hacen su consulta y en los argumentos explican que es que hay una inversión muy fuerte que se hizo en Huesca para echar a andar toda esta termoeléctrica, que además ya está construida en muchos tramos y que está a 2 de operar. Entonces yo, que desgraciadamente me malformé en la economía y en el ITAM para acabarla de amolar, pues comprenderás, no lo voy a decir, ya sé que eso no es bello. No, pero puede ser además funcional. puedo tener defectos. Pero además no están de moda. No estoy de moda, pero puedo tener defectos, por ello, lo reconozco, pero mi formación itamita me hace pensar, oye, no, un dinero uno no lo puede andar echando a la basura, ¿sí o no? Es una inversión, ya tiene que arrancar. Entonces dices, no, tiene toda la razón. ¿Y a qué me refiero o con qué me refiero en la contradicción? Bueno, es que nos encontramos ante la misma consulta que se hizo del aeropuerto en Texcoco, donde también estaba un proyecto, en un proyecto donde ya habían muchos millones de pesos invertidos y donde salió, ahí sí, un número mucho mayor de la población, como muy bien decías, porque la participación en la de Morelos fue chiquitita. Estás hablando de 50 y pico mil personas cuando nada más en Cuernavaca hay 800,000 habitantes. Es decir, nadie salió a votar. Y luego yo te escuchaba justamente antes de llegar aquí al programa, pues con todas las viejas mañas del PRI, acarrearon. Entonces, es una consulta muy amañada, pero que además se contradice directamente con la consulta que hicieron para cancelar el aeropuerto. Entonces, ya nos están confundiendo. ¿Por qué en un lugar la inversión sí es importante y por qué en otro lugar la inversión no es importante? Dobles varas políticas y económicas. Pues sí, como que siempre es donde se ponga el dedo purificador de Andrés Manuel López Obrador, y el problema con ese dedo es que cada vez le da por señalar a grupos, cuando por ejemplo ahorita ya se enfrentó con la izquierda, de decir son radicales de izquierda, se le olvida que es presidente, y eso es grave. Es un poco, no quiero comparar de ninguna manera a Andrés Manuel con Trump, pero atizas los ánimos. Trump se desvivió durante toda una campaña en un discurso en contra de los migrantes, y esto resultó en toda una base electoral que se sintió permitida atacarlos en las escuelas. Lo vimos cuando recién llegó Trump, que le gritaban los alumnos a los niños indocumentados, build the wall y cosas así. Entonces tú de alguna manera envalentonas las posturas agresivas con tu discurso. Es el presidente del país, no se lo puede olvidar. Lo viste con el tema de las agresiones a los miembros del Poder Judicial que salían, sí, ¿te acuerdas? Ahí en el centro, y en esta mesa lo hemos platicado consistentemente de esta actitud del presidente de querer, desde ese atril mañanero, a señalar, denostar, calificar, y yo creo que no es su papel estar calificando a la gente. No. Si eres fifí, de derecha, de izquierda, radical, no puedes hacer eso, porque entonces estás creando una narrativa
que a 78 días que lleva en el poder, pues está empezando a, no sé si rendir frutos, pero evidentemente pues hay frutos, pero de polarización, porque entonces o eres de uno o eres de otro, ya tienes mafia en la ciencia, mafia aquí, y utiliza el término mafia, que bueno, quizá como candidato podía ser hasta chusco, ¿no? Como pero candidato era hasta necesario. Sí, pero no como presidente. Pero no como presidente. No puedes decir que se está formando una mafia, me parece. Y menos, delicado. Julio, colegas, en un país en el que según Global Witness, que es la organización internacional que documenta los asesinatos de defensores ambientales, México ocupa el 4º lugar mundial. En la última década hizo un reportaje sobre esto. Se han asesinado 127 defensores ambientales, de los cuales las 2/3 partes son indígenas. Samir Flores era nahua, pertenecía al Congreso Nacional Indígena, y las personas, mujeres y hombres delegados en ese Congreso Nacional Indígena, que es el que con el Ejército Zapatista apoyó la candidatura de Marichuy a las elecciones presidenciales, pues fueron elegidos en asambleas y son personas con autoridad moral en el tema de la defensa del territorio. Lo preocupante aquí, Julio, es que esa misma ruta se aplique para proyectos del sureste como el del Tren Maya, porque si bien la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González, dice que todavía no hay una ruta bien definida sobre el Tren Maya, hoy el titular de El Heraldo, las 8 columnas, el titular de Fonatur, Miguel Corruco, dice que el 90% de turismo, dice que el 90% de las comunidades indígenas apoyan el Tren Maya. Eso es totalmente irresponsable. Las comunidades tienen derecho a una consulta informada, como lo avala la Constitución y el Convenio 169, y si López Obrador dijo que apoyaba los acuerdos de San Andrés, tiene que respetar ese proceso de consulta informada, deliberada, independiente, y no estigmatizar a opositores a megaproyectos de su gobierno federal. Pero además está como muy arropado por la comunidad indígena. Él lo dijo, bueno, no hizo todo un ritual el 1 de diciembre, haciendo el todo 1 de esto diciembre con el tema de los indígenas, y lo hacía, ha sido parte de su discurso, que corrieron al gobernador. Correcto, entonces es ahí una, como que creo que es, del ¿no? 1 de julio para acá cambió el escenario. Estuvo arropado por un sector de poblaciones indígenas cercanas a Morena, pero hablamos de que efectivamente el tema de la defensa del territorio, que según él es experto en comunidades indígenas, lo que tiene que ver es que revela los tremendos intereses que hay de instituciones del Estado y del gran capital. Y en este sentido, López Obrador está priorizando favorecer los intereses de estos dos, de Estado y gran capital, y que ven al territorio, a la tierra y a los naturales como bienes públicos a explotar, con proyectos extractivistas, proyectos de despojo. Y eso es lo que en un país que tiene más de 500 conflictos en defensa del territorio, tiene que tener López Obrador cuidado y atención, porque si no, lo que va a pasar son más procesos de radicalización social en contra de estos proyectos. Pues yo les quiero decir algo que no es políticamente correcto, ¿eh? Adelante. O sea, el acto de gobernar no es un acto de popularidad. Claro. Finalmente, cuando decides o tomas opciones de política pública, en ocasiones atropellas a unos y favoreces a otros en un proyecto. Y eso es lo que uno espera de un presidente, en el fondo, ¿no? Que tome decisiones y las encare. El problema, yo creo, es que disfrazan con la popularidad o con consultas las decisiones de política pública. Y eso sí ya es bien grave. Porque tú ahorita decías justamente, tanto por ciento avala algo. Bueno, y yo también te quiero decir que si nos someten a voto, pues el 90% de los mexicanos estamos a favor de que nos regresen de nuestros impuestos el 55%.
el 60, el 70. ¿Por qué? Pues porque se me antoja. O que nos den una dotación de helado de vainilla. A mí, yo votaría por eso a favor. Yo votaría por el de grosella. No, yo por el de vainilla. O si nos ponemos autóctonos, pues por el de tamarindo. O de tuna. O de tuna, exacto. Ya. Pero el asunto es que hay como que un discurso que no se está equivaliendo con la acción de política pública. Y si, por ejemplo, en el Senado pudieron llegar a un acuerdo de una Guardia Nacional donde todo el mundo pudo encontrar un acuerdo y parecía que era imposible, yo no entiendo en qué momento esta administración decide no querer acercarse a los pueblos originarios e iniciar una discusión para buscar, por esto está haciendo seña, voy a ser traductor, está haciendo seña del billete. De la marmota. Del billete y del gran Sí, capital y de los dinero. intereses, es eso. Don Patricio Ramírez desde la alcaldía Nezahualcóyotl, desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, sí, es que aquí pusieron alcaldía, dice sobre la película Roma, no la he visto completa, pero por lo poco que he visto en la televisión, el filme no cumple con todos los méritos que la gente le está asignando. Además, a Yalitza le hace falta mucho para ser una actriz, así como a Cuarón le hace falta mucho investigar cuál era la verdadera situación que enfrentaban las trabajadoras domésticas de la época que intenta retratar. Paréntesis, así la consulta en Morelos. Pues, Yo supongo que pero es muy buen espérense. proyecto el de la termoeléctrica, pero parece que así. Don Ernesto Tapia desde Cuautitlán Izcalli dice, desde que he escuchado a estas señoras, sus comentarios son negativos, y el que sean amigas de Julio no les da derecho a hablar puros disparates. Al parecer ya les gustó ir todos los lunes. Sugiero que inviten a quien les haga contra, se supone es entrevista de debate. Bueno, así estamos en México. No, pues es que además en el Twitter, bueno, si te atreves de alguna u otra manera a hacer algún señalamiento o algún tema que contradiga al presidente López Obrador, bueno, pues se arma de que es esa polarización, ¿no? De la que pensamos que habíamos de alguna u otra manera salido después de las elecciones del 1 de julio, porque antes, si tú recuerdas, cuando estaba el tema PAN-PRI, antes que fuera Morena, pues la polarización estaba verdaderamente peligrosa. Y ahorita, en lugar de que estemos transitando esta república amorosa que tanto nos vendieron, este discurso de abrazos no balazos y de reconciliación, pues yo creo que una de las principales metas del presidente López Obrador y de sus colaboradores sería que empezaran a ver cómo pueden lograr una reconciliación de todos los sectores ante los grandes retos que está enfrentando el país en materia de mucho. No es nada más en materia de seguridad, sino en varios rubros. Sí, cala eso de que uno no le cae bien a nadie, ¿eh? No sé si se han fijado que desde que inició la administración, pues no puedes quedar bien con nadie. Ajá. De verdad no puedes quedar bien con nadie. Ahora, yo sí creo que nosotros como periodistas, pues nuestra única responsabilidad es la crítica, porque la crítica construye, es voltear a ver a donde no necesariamente está volteando a ver el gobierno, sea el de Andrés Manuel López Obrador o sea el funesto, que qué bueno que se fue del PRI. Es decir, uno no puede dejar de ejercer el periodismo nada más porque sí, y buscando quedar bien sin jamás criticar. No, porque si dices que está bien, eres palera. Si dices que está mal, chayotera. Sí, no, sea, yo ya no hay matices. Y el palo. Y el matiz es muy importante. Pero tú decías que te sientes muy mal por un fiscal. No, bueno, que sí nos llamó la atención, cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, sí. Pero además, efectivamente, tenemos que defender nuestra libertad de expresión y tenemos que ser periodistas críticas. Ya, porque si no, efectivamente no vamos a visibilizar lo que es apremiante, los claroscuros y sobre todo lo que este gobierno, la manera en que está gobernando y las contradicciones o estigmatizaciones en las que está cayendo. Y efectivamente, como tú bien dices, yo vuelvo al caso de Samir Flores. Me parece gravísimo que el fiscal del estado de Morelos haya criminalizado a Samir Flores, que es este campesino opositor a la termoeléctrica de Huesca, y que al día siguiente del asesinato, menos de 24 horas, ya estaba diciendo que no tenía que ver nada la termoeléctrica, que ese asesinato tenía que ver con el crimen organizado. Yo, en ese sentido, quiero citar
una investigación que hizo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental de diciembre de 2013 de julio de 2016 a diciembre de 2017, en el que registró 122 casos de agresiones, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas y allanamientos contra defensores ambientales. ¿Y qué creen que encontraron? El 40% de los agresores fueron agentes del Estado, es decir, autoridades o estatales o municipales o federales. Entonces, sí se debe investigar ese asesinato de Samir Flores, y tiene el presidente que tener cuidado con no estigmatizar, como tú bien dices, porque se corre el riesgo de que haya violencia contra la oposición, violencia contra los periodistas críticos, violencia contra los científicos que también han manifestado oposición a los megaproyectos del gobierno federal, y tenemos que efectivamente vivir un ejercicio de libertad de expresión como él lo ha prometido en sus famosas conferencias mañaneras. Bueno, y antes de que nos la piden, de que lleguen tomatazos y piedras y de todo, ¿qué les parece si analizamos lo que ha dicho hoy el vicepresidente Mike Pence, quien ha estado en la reunión en Bogotá del Grupo de Lima, y dice: México, Uruguay y quienes faltan, les instamos a que se unan y reconozcan a Guaidó como presidente de Venezuela? De lo contrario, de lo contrario, puntos suspensivos. ¿Cómo? Es decir, bueno, sí, de lo contrario, no te dice el vicepresidente, pero te está mandando un mensaje muy fuerte, claro, en donde te está diciendo, pues, o te alineas a mis intereses, porque realmente son los intereses norteamericanos en la región geopolítico y geoestratégico que significa para ellos Venezuela, pero el que te esté mandando ese mensaje es, primero, yo no sé, hablando de varios escenarios, yo no sé, uno, todo lo que sabe el gobierno norteamericano del juicio del Chapo. Sabemos la parte que de alguna otra manera se nos hizo saber como medios de comunicación internacionales. No sabemos qué hay detrás de ese juicio. Y si el gobierno norteamericano, manita de puerco, estoy de insinuando que el gobierno ahorita nos apoyas o te voy a sacar los calzoncitos. Puede ser sucios. de eso, claro, puede ser de eso. Sí, puede ser de eso o puede ser. Miguel de la Madrid, recuerden que lo sacaron una denuncia de 50 millones de dólares antes de su viaje a Estados Unidos. Así es. Para ponerlo un poco a tono. Entonces, el gobierno norteamericano puede tener información privilegiada que pudiera poner este gobierno, la pasada administración y en un momento complicado. Y dos, podrían venir una serie de sanciones económicas o restricciones económicas en materia de, primero, el pasado TLC, hoy TEMEC, no se ha ratificado. Un tratado que no se ha ratificado es un tratado que no puede entrar en vigor. Pues sí, entonces, estamos en un tema en donde si ya Mike Pence te está mandando un mensaje así, yo espero que en la Cancillería estén alertas, que el consejero jurídico esté alerta y que el presidente pues pueda no minimizar, ¿no? Como suele decir, no me importa lo que digan, no quiero saber lo que dice allá Trump, no quiero opinar, eso es porque eso es lo que dice. No, yo creo que aquí sí tiene que haber un señalamiento, una contestación del gobierno mexicano ante una amenaza velada del vicepresidente. Diplomática, ¿no crees? Porque si estamos entre la espada y la pared. O sea, estás entre la espada y el muro. Participar con Estados, exacto, entre la espada y el muro, es participar con Estados Unidos, que en realidad ha llevado todo el conflicto de Venezuela a su territorio y a su narrativa, lo cual creo que también no ayuda mucho a Venezuela y tampoco ayuda demasiado a Juan Guaidó. Y por el otro lado está también la espantosa postura de decidir apoyar a Maduro, que por más que uno le quiera buscar, no hay forma de decir que ese no es un dictador. Entonces estás entre la espada y la pared. Y yo te escuchaba a ti, Julio, cuando hablaste con Martí Batres, y desgraciadamente yo creo que ya, como uno no puede llorar ante todo, ya mejor te ríes. Entonces yo escuchaba a Martí Batres y decía que lo que pasa es que uno no debe de participar, y seguía hablando de lo que la Constitución nos mandata, de la no intervención, y luego acto seguido decía que entonces mejor hay que mediar. Y entonces yo digo, pues, ser el país mediador para conciliar a dos posturas que, bueno, ni siquiera sabemos si quieren conciliarse, es una forma extrema de la intervención. A mí no me vengan a contar cuentos. Y luego
ay, Marcela, no me vayas a matar. Pero luego agarra y dice, es que nosotros hemos tenido una postura magnífica de no intervención en las elecciones y en Estados Unidos no tomamos postura. Efectivamente, Andrés Manuel López Obrador Nomás trajeron no tomó a Trump. postura. No, bueno, ese fue Peña. Pero no, Andrés Manuel López Obrador no tomó Como postura. gobierno. Pero Marcelo Ebrard, que es el canciller, hizo videos a favor de Hillary Clinton. A mí que no me vengan a cuentear. Y Zoé Robledo y Entonces, Dolores Padierna se pusieron exacto. camisetas. Entonces, yo insisto, esto es un ambiente de la contradicción, de la confusión, o que el poder de pronto te borra la memoria. O quizá Nunca no hay tener un un cargo público, o a lo pero quizás mejor eso no, pasa, ¿eh? no Se te tiene. olvida. No, lo que pasa es que yo creo que tiene que haber no quiero decir que una narrativa de parte del gobierno mexicano, pero tiene que haber una estrategia. Sí. Y yo veo hoy por hoy que el gobierno está sin estrategias, pero en varios ámbitos, no nada más en el ámbito diplomático. Lo veo en el ámbito de la seguridad, lo veo en el ámbito social, lo veo en el ámbito de las políticas públicas, lo veo en el ámbito del discurso del presidente en la mañana y cómo se comporta el resto de su gabinete. Entonces, si no hay una estrategia, una narrativa y una respuesta como debe ser, pues el gobierno mexicano parece estar como dando tumbos. Miren algo, perdón, adelante, ¿quieres decir algo? No, solamente quería agregar que también lo vimos con el anuncio del recorte del apoyo económico a los albergues para mujeres violentadas, agredidas, y entonces eso es lo que sucede, ¿no? Se toma una decisión a rajatabla, tiene costos sociales, hay reacciones y después ven cómo tienen que enmendar la cómo plana, se recula. Sí, cómo claro. se recula y cómo, pero lo que están, digamos que visibilizando es una actitud de improvisación y en casos de desinformación, de indolencia, de no haber investigado Porque no hay con matices. anticipación. No hay matices. Todo lo que es de la administración pasada o de administraciones pasadas es malo, es corrupto, no sirve. No puedes tomar decisiones así sin hacer una investigación. ¿Qué está pasando con las estancias? ¿Qué pasa con...? No iba a haber una ley, una iniciativa para darle más Es que tiene facultades al buenos director de diagnósticos, Pemex, que después el tomar las presidente soluciones. dijo, no, ya no. Es decir, digo, nadie se puede creer el cuento de que una iniciativa de ese tamaño iba a pasar ya. Monreal y Mario Delgado ya estaban listos para empezar a organizar todo el tema y de repente desde una conferencia mañanera se dijo que el presidente le estaba echando para atrás. ¿Por qué? Porque hubo una reacción de lo que fuera el rechazo a un gobierno que se volviera más de papá Estado a un gobierno corporativo, como es lo que debe existir en Pemex. Entonces es eso, tomas una decisión, la decisión la mides, no tiene a lo mejor la simpatía o el rechazo por el método, por lo que sea, y tienes que recular a una decisión. Entonces es un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Y sin embargo, ese momento de éxtasis de la unanimidad en el Senado para aprobar la Guardia Nacional, ¿qué les pareció esa estampa? Es que esa fue la gran sorpresa. No, yo no creo que hay sorpresas, yo creo que hay arreglones detrás de bambalinas. Y 2, la Guardia Nacional está en los transitorios y está en la letra chiquita. Entonces eso es lo que verdaderamente ya ahorita que todo el mundo está en el júbilo, qué bueno que todos estamos muy contentos porque logramos los contrapesos que debe de tener, cualquier democracia. No sé por qué estamos tanto en el júbilo. Habría que ver la letra chiquita de lo que es la Guardia Nacional. ¿Pero qué te pareció, pues, Es que Carolina? es lo que ahorita retomando lo que tú dices, bueno, la primera forma de no tener que apagar un incendio es no prendes la mecha, ¿verdad? Entonces, hay muchos pequeños incendios y uno veía como el gran tema o la gran dificultad, el de la Guardia Nacional, porque parecía que no iban a escuchar a ninguna de las organizaciones que invitaron en pues en esta puesta en escena, si quieres, en el Senado, para escuchar las voces de la sociedad civil. Parecía que no iba a transitar, parecía que el PAN no se iba a mover de su postura de yo soy la oposición, y de pronto, ¡pum! Ahí sí también fue más también la terso, oposición se dio más cuenta que terso puede el ser, agua. ¿no? Pero El del contrapeso. el problema está, como tú dices, en la letra chiquita. Este acuerdo fue a costo de ¿qué? ¿Es realmente la Guardia Nacional que querían? ¿Querían realmente nada más 5 años? Entonces están dejando, yo ahí sí ya retomo a René Delgado, no me quiero ni sentir autora de ella, pero entonces voy a gobernar por 6 años, pero no me importa lo que venga después o lo que vino atrás. Vamos a seguir dando tumbos, inventando por un sexenio y ya. Y es más, ya recaímos en el mal hábito, hablando de usos y costumbres, mi querida Laura, de comprometerse a que en 6 meses van a tener soluciones.
Pero ya lo dijo. No lo el digo, lo dijo secretario Durazo. Laura, Qué grave. Laura, tú has Dijo que en 6 investigado, meses. estudiado, escrito, documentado de guardias civiles, de grupos civiles de autodefensa, de anarquistas, de policías comunitarias. ¿Funcionará la Guardia Nacional tal como la están planteando? Pues mira, más bien funcionará como ellos quieren que funcione en relación a decidieron que sea una guardia militar. Y eso lo que significa es la militarización del país. Eso ya lo he comentado antes. Sí, efectivamente hubo modificaciones a la ley que se aprobó, pero como hoy revela la revista, bueno, la última edición de la revista Proceso, digamos que en las letras chiquitas quedó que si bien es un mando civil, no se descartó que pueda ser un militar en retiro el que esté al frente. Entonces, y en activo, también. Es que el mando civil es la Puede Secretaría ser de lo Seguridad que quieras. Ciudadana, Sí, ese es ya el con mando eso. civil. Tu mando operativo va a ser un mando militar. Así es. Y entonces, aquí volvemos a lo que dice Carolina. Para apagar un incendio, pues primero tienes que prender la mecha. Entonces, volvemos de nuevo. Tenemos un presidente que toma decisiones unipersonales y que le tienen que después hacer el traje a la medida, ¿no? Y en ese sentido, descalificó, por ejemplo, a las organizaciones sociales, en general a todas, incluso a las de organizaciones internacionales de derechos humanos que una y otra vez han prevenido sobre que ese mando sea militar. Entonces, y retomando un poco lo de Huesca, ya cuando finalmente ve, como en el caso de Huesca, que hubo estas protestas y movilizaciones, lo que dice es, no, pero la UNESCO puede venir a hacer un estudio, ¿no? Y entonces, sin esperarse a hacer el caso a ver los resultados del estudio, de los posibles impactos negativos en el caso de la termoeléctrica, pues entonces se hace, en este caso, la consulta. Y un poco es lo mismo con la Guardia Nacional. Se está ignorando a las organizaciones internacionales de derechos humanos, pero vamos a ver qué va a pasar cuando suceda la primera violación gravísima. Entonces sí, los van a traer a que den cierto acompañamiento o a ver qué. No, aquí lo peligroso carajos. va a ser la primera violación que sea documentada. Esa es la primera violación que va a caer sobre los hombros, ahora sí, de nuestro ejército. Ahora sí, ya no hay manera de salirte porque ya tienes el marco teórico que tanto se necesitaba. Y 2, me parece que si el secretario de Seguridad Pública cae en esta candidez de Seguridad Ciudadana, de Alfonso Durazo, de decir que en 6 meses se van a ver los resultados de la Guardia Nacional, me parece que es muy audaz o muy ingenuo, porque tú dices que Carolina, que para qué prender la mecha si hay incendios. Yo creo que la pradera ya está incendiada en materia de seguridad pública. Muchos de quienes estamos en esta mesa con partícipes en marchas, en actividades, en protestas desde la izquierda, con una larga experiencia en demandar respeto a libertades, a derechos, en fin. Creo que si esta mesa hubiera que colocarla un poquito cargada a un lado, estaría mucho más hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero ¿cómo anda eso de los contrapesos? Ya vieron esta historia de todos los nuevos héroes que quieren contrapesos y luego los deslindes y todo esto. Carolina. Es una mamarrachada. Perdóname la palabra, Viene. Ahora sí ya me dijeron improvisada, entonces me doy el derecho de decir que qué mamarrachada. Ajá. Porque mira, en primera salen firmantes que luego no eran firmantes. Así es. No hay nada más humillante que saques un comunicado, te erijas como la gran nueva oposición. No entiendo por qué la necesitábamos, además desde un gobierno que tiene que ver por sus gobernados en Chihuahua dentro de una federación de 32 estados que están siendo gobernados por Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a Corral. Entonces, qué barbaridad que te digas nueva oposición y que lo primero que ocurra es que Alfaro, el gobernador de Jalisco, se deslinde y se deslinde, que Aguilar Camín se deslinde, que Juan Villoro se deslinde, es decir, que ni siquiera pudieras revisar una lista de abajo firmantes para llamarte nueva oposición. Y luego, ahí te va la otra,
todos los que están en esa lista, o no quiero generalizar porque si no me va a dar el síndrome de la generalización, que ya decíamos que está muy malo, Ajá, pero sí. bueno, muchos de los que firman son los que no sé si llevaron al fracaso a Anaya, porque Anaya también participó en su propio fracaso, pero son los que abrazan la causa que tuvo el candidato Anaya en una mezcla extrañísima de PAN, PRD, que lo único que terminó por hacer fue diluir completamente al PRD y lo que había de izquierda ahí, y al PAN también diluirlo. Entonces, yo honestamente no sé ni para qué levantaron la mano si necesitábamos escucharlos. Además, 5 años de que va a haber una elección, yo recomendaría al gobernador Corral que se haga cargo de su estado, que lo necesita, de verdad lo necesita. Lo saqueó Duarte, pero él no está haciendo nada por resolver la crisis de seguridad en la que están y la crisis financiera en la que se encuentra su estado. Laura, ¿cómo has visto eso de las alianzas y los contrapesos y los declinantes? Pues efectivamente fue una propuesta a todas luces o improvisada o no bien amarrada, pero que dejó verdaderamente mal a los convocantes. Claro que es importante que haya contrapesos y no únicamente a ese nivel político, sino los contrapesos en la sociedad civil organizada y no organizada, en la presencia de los distintos colectivos, por ejemplo, de familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales de derechos humanos que tienen una larga historia y prestigio y que han alzado también la voz, como el Centro PRO, como Tlachinolan, como el Centro Fraiba, y es importante escuchar todas estas voces, todos estos contrapesos. Aquí, desafortunadamente, como dice Carolina, pues digo, desafortunadamente para ellos, fue un ejercicio en el que al haberse deslindado de esa convocatoria, pues lo que hicieron fue hacer el ridículo, sencillamente, ¿no? Entonces, pero eso habla también de la importancia y de la necesidad de distintos sectores de que efectivamente haya contrapesos. Debo decirles antes, Marcela, dame chance nomás de leer claro. algunos comentarios, porque también hay muchos comentarios a favor. Lorena dice, a mí sí me gustaron mucho tus invitadas, comparto la misma confusión que ella. Lorena Gómez Tab, así se firma. Rosario Rojas de la Gustavo Amadero dice, felicito a las ponentes de los lunes, porque están bien informadas y presentan hechos concretos que pueden demostrarse. Felicidades por defender la libertad de expresión. Que continúen los lunes, porque enriquecen mucho la información. Fernando Vázquez dice desde Chimalhuacán, tienen mucha razón en los comentarios que están haciendo, se tiene que decir lo que está bien y lo que está mal en esta nueva gobernación. Victoria Ramos desde la alcaldía Benito Juárez, me encantan las mesas de análisis que está haciendo con estas mujeres, considero que se vale el criticar al nuevo gobierno. Alejandro Hernández dice, ¿por qué cuando estaba Peña Nieto nunca se aparecieron en ningún medio de comunicación? Esto no es crítica constructiva, más bien es destructiva. Y Francisco Santiago Hernández desde Cuautitlán Izcalli dice, no veo objetividad en los comentarios de las invitadas, les pido que sean más objetivas. De Peña Nieto nunca hablaron como lo hacen ahora de AMLO. Ay, no, que revisen Pues nuestras es que, nuestros espérate. twitters, ¿eh? Pues Peña Pues Nieto sí. nunca te abrió un micrófono, ¿sí? No, nunca. No, ni ahora tampoco. Digo, no es que sea ningún presidente el que lo esté abriendo, pero bueno, son circunstancias distintas. Pero sin duda, con esta nueva administración, sí se están abriendo más espacios. Sí, y cambiando todo el ¿No? periodismo, Es habría decir, que revisarlo, pues todo sí. lo que Otro está tema. sucediendo, sí, es Sí, otro sí, tema. sí Pero hay un tema de apertura, sin duda, y hay un tema de ser más, digamos, más plurales, ¿no? Y hay aunque un tema, no en todos lados, ¿eh? y hay En un otros tema de lados que sigue ya igual. Perdón. Yo veo en muchos lugares los mismos, más o menos en lo mismo. O Pero sea, ¿se bueno. están acomodando rápido o qué? Pero bueno, perdón, sobre alianzas, contrapesos, No, bueno, yo declinantes. creo que más allá del tema de lo que del ridículo o de cómo se hizo esto o de lo que está haciendo Javier Corral o no haciendo en Chihuahua, yo creo que aquí el punto fundamental es, evidentemente hay un tufo que se está empezando a conformar, una narrativa de que este régimen necesita contrapesos.
Es decir, no es tan solo el contrapeso que se pudo haber logrado en el Senado con el tema de la Guardia Nacional. Ve lo que sucedió en la Cámara de Diputados con los 9 diputados del PRD que van a ser la bisagra para que tú puedas hacer tus modificaciones constitucionales para darte mayoría calificada. Pero sí es un tema que se aborda en varias mesas. Hay un miedo, un temor, una cautela con respecto a todo lo que está haciendo este movimiento que se llama Morena, porque va más allá de ser un partido político, es un movimiento que es el que logra que López Obrador llegue a la presidencia, y esta frase del contrapeso, que necesita el presidente contrapeso, y que eso se puede, yo creo que malinterpretar, pues sí, cualquier régimen democrático necesita contrapesos. Qué rara necesidad, pero, ¿no? Pero digo, me parece que ese va bajo firmantes. Nos quedan 3 minutitos. Carolina, ¿qué te llama más la atención de lo que viene en estos días en unas cuantas palabras? Ay, óyeme, la Ay, muchas gracias. O sea, unas cuantas palabras. Es que nos queda un minutito de cada una. No, en un minuto, retomando el asunto de la pluralidad, yo creo que en esta mesa vemos personas que de verdad queremos un cambio en el país y que el cambio no se da sin resistencias. Y eso está muy bien. Qué bueno que esté ocurriendo. Yo honestamente sí tengo anhelos de que salgamos de la parálisis que vivimos durante al menos 20 años, 30 años. Ese es mi deseo, pero no quiere decir que en mi deseo se me va a perder de vista que hay que criticar. ¿Y qué es lo que va a estar entre los temas? Pues se nos fue el de las guarderías. Es importante esa discusión, ¿eh? Laura, ya para cerrar. Para cerrar, pues que el gobierno federal debe atraer la investigación del asesinato de Samir Flores. Tiene que esclarecerse quiénes lo asesinaron sin criminalizar y sin estigmatizar al movimiento opositor. Marcela. Y yo pondría los ojos en el tema de la Guardia Nacional. ¿Qué va a suceder en diputados? ¿Qué va a suceder con esa letra chiquita? ¿Qué va a suceder con las leyes secundarias, que son las que van a acompañar el dictamen y todo lo que se está viendo? Y nada más como para saber si el gobierno federal y el secretario Durazo tiene una estrategia como de principio, como para que la Guardia Nacional empiece a operar ya como Guardia Nacional, ya sin estos tamices de que sí son, pero no son. Pues es un placer realmente escucharlas. Para mí es un orgullo y un honor el que aquí en Radio Centro podamos dar acogida, albergar estas opiniones, estos puntos de vista, que de verdad les agradezco mucho. Hoy en estos tiempos se requiere más valor para decir la verdad que dejarse ir con la corriente, con la mayoría y con el aplauso fácil. Porque esta misma mesa podría ganar aplausos con mucha facilidad si acomodáramos nuestro pensamiento a lo que algunos segmentos desean escuchar. A mí la verdad es que con el paso del tiempo cada vez me siento más contento y más orgulloso de poder expresar puntos de vista distintos y tratar de ver más allá de lo que en lo inmediato nos sugieren las apariencias y a veces las simulaciones. Para eso es el periodismo. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Un orgullo estar aquí. Gracias, Laura, muy amable. Gracias, Marcela. Gracias a ti, Julio.